¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Vanity Source. En este nuevo video que tenemos de nuestro curso de programación básica en C, vamos a continuar con lo que es funciones y vamos a abordar el concepto de declaración y definición de funciones en C. Este concepto nos va a ayudar a optimizar nuestro código y a realizar una mejor lectura de las funciones que utilizamos dentro de nuestros proyectos. Entonces, sin más, vámonos al Python Tutor. Recuerden que utilizamos Python Tutor para debuguear, crear, ejecutar todos nuestros códigos. No tienen que instalar absolutamente nada. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la declaración y definición de funciones. Declaración y definición de funciones. De tal manera que lo que vimos en videos pasados fue a crear una función y hacer el llamado de la función como tal. Le pasamos diferentes argumentos, lo creamos con diferentes parámetros. Un ejemplo podría ser el que vamos a hacer rápidamente a continuación, en donde nosotros obviamente vamos a incluir la librería que nos hace falta aquí, que sería la stdio, que es la estándar de entrada y salida para C. Muy bien, ahora, ¿cómo declarábamos la función? Recordemos que la función consta de tres partes principalmente. Bueno, la declaración y la función, pero nosotros tenemos que ponerle qué tipo de función o qué tipo de retorno de dato vamos a tener. Si no vamos a tener ningún retorno de dato, la declaramos del tipo void. Estas son para las funciones que solamente van a ejecutar algún bloque de líneas, alguna acción en específico. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Tenemos que ponerle un nombre a la función como tal, que podemos poner cualquier nombre. En este caso le voy a poner, por ejemplo, texto o text para que no haya ningún problema, y dentro tenemos que poner los parámetros que va a recibir, y el cuerpo de las instrucciones tiene que estar a través de pues sus llaves respectivas. Como no va a recibir parámetros, simplemente va a ser una acción, y la acción va a ser un pequeño printf en donde le voy a poner que imprima lo que sería el texto, ejecución de la función. Eso, cuando se imprime, me voy a dar cuenta que ya se ejecutó. ¿Cómo la mandábamos llamar? La mandábamos llamar simplemente a través de el nombre de la función, que en este caso sería text. Entre paréntesis tenemos que ponerle que argumentos le vamos a mandar. No le vamos a mandar ningún argumento y simplemente ejecutamos. Si nosotros ejecutamos este código como tal, pues va a ser el llamado de la función, se va a ir a la ejecución de las líneas de código que se encuentran dentro de la función y se va a ejecutar la función como tal, que en este caso simplemente imprime ejecución de la función, regresa una línea exactamente después donde se hizo el llamado de la función, que en este caso es return 0, para indicar que se finaliza exitosamente la ejecución de nuestro código. Perfecto, muy bien. Eso es lo que hemos hecho hasta hoy. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo declarar, o qué es la declaración y cómo es la definición de mi función. Como tal, voy a borrar esta parte, para lo cual podemos definir que hay dos partes principales de mis funciones. La primera parte es la declaración, y la declaración como tal es la parte correspondiente al tipo de retorno de datos, al nombre de la función también, y dentro de los paréntesis a los parámetros que va a recibir mi función. Y la definición de la función como tal son el cuerpo de la función, o sea, las líneas de código que se van a ejecutar cuando se haga el llamado de mi función. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, para declarar las funciones o para utilizar las funciones, como vimos en videos anteriores, la tenemos que hacer antes del main, porque si no, si lo ponemos debajo del main, nos va a generar un error de compilación. Por ejemplo, si yo pongo la función texto que tenía anteriormente, voy a hacer control Z, si yo muevo mi función texto y la coloco por debajo de lo que sería la función main, me va a marcar un error de compilación, error de ejecución. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a ver. Se va a la ejecución, sí me lo está permitiendo realmente, pero pues realmente en el C nativo, en el C
que nosotros tenemos instalado en nuestras computadoras, tenemos que hacer la declaración de nuestra función antes del main, de la función main como tal, y después podemos poner el cuerpo debajo de la función main. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, lo recomendable que debemos hacer en estos casos es, voy a poner aquí mi función que yo tenía del texto como tal. Lo recomendable que yo tenía para ejecutar esta función y poner el código, porque muchas veces sucede que el código de nuestra función es bastante extenso y nosotros no queremos empezar a leer las funciones como tal, sino lo que queremos es irnos directamente a la función main para saber qué hace nuestro código. Entonces lo que podemos hacer es hacer una declaración de mi función. ¿Cómo se hace la declaración de mi función? Voy a pasar esta función a la parte de abajo de mi función main, y en la parte de arriba solamente voy a dejar la declaración como tal, que sería la correspondiente a el puro nombre de mi función. Entonces voy a borrar esta parte de aquí, así tal cual. Entonces yo aquí estoy haciendo la declaración de mi función. Para indicarle a mi compilador que cuando se genere el ejecutable, voy a considerar una función que se llama text, y debajo de mi función main voy a poner la función como tal con todas la definición como tal, con todas las líneas de código. Entonces de esta manera, si yo lo ejecuto, nosotros vamos a poder hacer el llamado de la función de tal manera que se va directamente a mi función, en este caso text, ejecuta la línea de código y nuevamente regresa una línea después, exactamente después de donde fue llamada la función, y ahora sí termina la ejecución de nuestro código de forma satisfactoria con el return 0. Esa es la manera correcta, la manera adecuada de lo cual lo podemos hacer. Si bien la plataforma nos permite no poner la declaración antes de la función main, siempre es una buena práctica de programación poner la declaración antes. Hagamos un nuevo ejemplo, hagamos una nueva función, pero ahora que me retorne un valor, para lo cual voy a declarar una función que se llame suma, y no va a ser del tipo void, sino me va a retornar un valor del tipo entero. La intención es que la función suma me realice una suma como tal de dos valores y me retorne el valor a donde fue llamado. Entonces voy a escribir la función suma como tal. En este caso sí voy a tener dos parámetros que voy a recibir. Va a ser X y Y. Entonces van a ser del tipo entero. Los parámetros van a ser del tipo entero. Ojo, en la declaración solamente tengo que poner el tipo de los parámetros, no necesariamente tengo que poner el nombre. Esta es la declaración de mi función. Aquí lo que vamos a tener es la función declaración de la función. Vamos a ponerlo aquí con un comentario. Declaración de la función. Ahí está, perfecto. Para tenerlo, siempre es importante tener comentarios a lo largo de nuestro código que nos permita la lectura adecuada del mismo como tal. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el comentario de que es lo que sería nuestra función principal, función main o principal. Aquí está. Perfecto. Y después vamos a declarar o realizar la definición de la función como tal. Entonces, definición de la función. Perfecto, ahí está. Muy bien, ahora sí voy a escribir la función. En este caso va a ser del mismo tipo como la declaré anteriormente, el mismo nombre, y entre paréntesis ahora sí le voy a poner lo que sería los parámetros, las variables de los parámetros que va a recibir cuando yo realice el llamado de mi función. En este caso van a ser dos variables del tipo entero. La primera variable la voy a llamar como X, la segunda variable que voy a recibir la voy a llamar como Y, también del tipo entero, y lo que voy a retornar va a ser la suma de X más Y. Entonces voy a retornar X más Y como tal, punto y coma muy importante. Y cuando yo haga el llamado en mi función principal, lo que voy a hacer es
voy a declarar una variable del tipo entero, porque lo que me va a retornar es un entero, y lo voy a guardar en una variable que se llama resultado o result, y este va a ser igual a lo que me retorne la función suma con los valores que le voy a mandar como argumentos, que en este caso le voy a mandar un 5 y un 3, por ejemplo. Bien, le podría mandar cualquiera de las dos. Y lo que voy a hacer a continuación simplemente va a ser imprimir el valor recibido, que sería resultado, para confirmar que la suma se haya hecho satisfactoriamente. Entonces aquí voy a escribir entre comillas, el resultado es dos puntos, espacio. En este caso, como es un entero, voy a imprimir %d, y el valor que voy a imprimir es la variable resultado. Ahí está, perfecto. Si no me equivoqué en nada, ejecutamos nuestro código y todo tendría que funcionar perfectamente. Ahora lo que va a suceder es que pues yo voy a hacer el llamado de mi función, pero voy a estar esperando que me retorne un valor, el cual lo voy a almacenar en la variable resultado, que en este momento no tiene ningún valor inicializado. Se va hacia la función, ya lleva los valores de x, por lo tanto x y y toma 5 y 3 respectivamente, como ustedes pueden apreciar aquí en Python Tutor, y retorna lo que sería la suma entre x y y lo almacena en la variable resultado. Ahora resultado contiene el valor de 8, y por último imprimo el resultado, que es igual a 8. Ejecuto return 0, terminando satisfactoriamente lo que sería mi código. Entonces así es como se hace la definición y la declaración de funciones en C. Espero que les haya servido esta información, espero que les haya gustado. No olviden que si tienen cualquier duda lo pueden dejar en la caja de comentarios, y no olviden también dejar su like, dejar sus comentarios, que eso nos ayuda, nos motiva a seguir trabajando. Nos vemos a la próxima. Adiós.